Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Díaz y estoy acá con Mónica Londoño. Buenas tardes, Mónica. Hola Marcelo, ¿qué tal? Y estamos acá para presentarles la nueva propuesta de Mantra FM. Nuestro programa se llama Efecto Butterfly y vamos a estar tratando temas de programación neurolingüística los lunes a las 19 horas, junto con mi compañera, nuevamente, Mónica Londoño, y yo, Marcelo Díaz. Antes de arrancar de lleno con los temas de programación neurolingüística que les vamos a estar contando y la propuesta de nuestro programa y demás, queremos contarles el motivo por el cual elegimos la canción, el tema de cortina con el que arrancamos hoy. ¿Moni? Bueno, les cuento que particularmente me gusta mucho Mago de Oz, que es un grupo español, y ellos cuando deciden hacer esta canción, lo que hicieron, primero crearon el video, primero hicieron todo el montaje del video y luego dijeron, ok, tenemos que buscar algo que sea bastante acorde con el tema de Mago de Oz y representaron una parte de la película del Mago de Oz. Hablaron sobre una niña que está encerrada en su habitación, que está triste, que no sabe divertirse, que no sabe sonreír, y el Mago de Oz le enseña, sacándola de ese estado de depresión en el que estaba, y le muestra otra forma de ver la vida, le dice cosas bonitas, y ella cambia toda su fisiología. Precisamente tratamos de buscar un tema que estuviera muy acorde con la PNL, porque básicamente eso hace la PNL. Sencillamente nos dice cosas diferentes, nos muestra cosas diferentes y nosotros nos sentimos diferentes. Bien, aclaraste y comentaste que una de las cosas que suceden durante este video es que la niña cambia su fisiología. ¿Qué es eso? Esa fisiología es nada más y nada menos que cómo nosotros estamos sentados, cómo nosotros estamos parados, cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo. Es eso, nada más. ¿Y eso qué tiene que ver con la programación Y neurolingüística? eso que tiene que ver, Marce, sencillamente que la fisiología hace parte de la programación neurolingüística en cuanto, si hablamos de las tres palabritas, de las tres letras, disculpen, que es PNL, es programación, lo que nosotros tenemos como programas o pensamientos, neuro, que hace parte de nuestro cerebro y hace parte de nuestra fisiología, de nuestra corporalidad, y lingüística, que es la forma en que nos comunicamos de forma verbal y no verbal. Verbal y no verbal. Bueno, Muy pero bien. vos sos el Podemos- experto en comunicación no verbal. Sí, pero vos sabés que el programa de hoy no era particularmente hablar de comunicación no verbal, sino que queremos arrancar el programa contándoles un poquito lo que es la programación neurolingüística y antes de contarles lo que es la programación neurolingüística, hacerles un poquito de historia, contarles un poquito la historia de cómo se creó la programación neurolingüística, en qué momento, para qué se creó, quiénes fueron los creadores. Y me gustaría, Moni, que vos recordás los nombres de los creadores de la programación neurolingüística. Sí, tengo algunos, Marcel. La Sí. verdad, algo me han contado de eso. Qué bueno. Uno que no sé si te suena, se llama Richard Bandler. Ujú. Sí. Hay otro que para algunas personas es muy poco conocido, que vos sí lo conoces. El amigo Frank Fusilik. Exactamente. Ese fue uno de los primeros creadores de la programación neurolingüística, que en realidad no se lo considera creador de la programación neurolingüística. A ver, voy a contar un poquito la historia. Vos sos el historiador, en Gracias. realidad. Allá por la década del 70, a principios de los años 70, un estudiante de informática comienza a trabajar en una editorial, la editorial de la señora Virginia Satir, y le piden que haga unas transcripciones de unos videos y unos audios para unos libros. Y él comienza a hacer esas transcripciones para un terapeuta de esa época que se llama Fritz Perls.
Fritz Perls es el creador de la terapia Gestalt y un terapeuta muy conocido en esa época. Cuando este muchacho programador de computadoras comienza a ver los videos y comienza a escuchar los audios para hacer las transcripciones, aprende como si fuera copiando, una cosa así, que era de qué forma Fritz Perls hacía sus terapias y lograba los resultados que lograba, porque particularmente una de las características es que Fritz Perls lograba excelentísimos resultados duraderos y en muy pocos tiempos con la terapia Gestalt. Entonces, cuando él comienza a ver estos videos, lo aprende y lo aprende imitando. Y empieza a hacer imitaciones junto con sus amigos de la facultad y les hace terapia a los amigos de la facultad. Al hacerles terapia con los compañeros, se cruza con este muchacho que te digo que es Frank Pusilic. Frank Pusilic era otro estudiante y comienzan a ver juntos cómo funcionaban las cosas. Este chico Frank tenía contactos dentro de la facultad de California. De California. De California, y pide un permiso para darles un taller, un seminario a los estudiantes de psicología, y el taller era sobre ampliación de conocimientos de terapia Gestalt. Genial. Resulta ser que en la facultad les aprueban este taller, pero había una condición. Tenían que, como ellos eran estudiantes, simplemente tenían que estar supervisados por algún catedrático de la facultad. Y ahí es donde aparece este otro señor que se llama John Grinder. Entonces, dan los primeros talleres, el primer encuentro del taller, y cuando terminan el taller, hay una frase muy conocida dentro de nuestro ambiente, que es la programación neurolingüística, que es algo que le dice John Grinder a Richard Bandler, ¿no? ¿No te acordás cuál era? Exactamente. ¿La tenés anotada? Claro que sí. Es, si me enseñas lo que haces, yo te diré cómo se llama lo que haces. Bien. Entonces, ahí es donde John Grinder y Richard Bandler comienzan a trabajar juntos. No se sabe por qué motivo el amigo Frank Pusilic desaparece de escena, y se considera que los creadores de la programación neurolingüística fueron Richard Bandler y John Grinder, en donde empezaron entre ellos a intercambiar información. Uno le enseñó qué era lo que hacía y el otro le enseñó cómo se llamaba, porque tenía que ver con la lingüística lo que estaba haciendo Richard Bandler. Después de eso hubo algunos discípulos o compañeros que empezaron a trabajar con ellos, pero eso viene más adelante en la historia. Lo interesante de esto es que en el año 1974, escriben el primer libro juntos, que se llama La estructura de la magia. Muy bien, La estructura de la magia 1, en ese momento, en donde tratan principalmente cuál es la forma lingüística para llegar a lo que en programación neurolingüística se llama la estructura profunda del lenguaje. ¿Podés contar algo sobre la estructura profunda del lenguaje? La estructura profunda era nada más y nada menos que los pasos que debía hacer el terapeuta o la persona encargada de aplicar las técnicas de PNL para conseguir los resultados. Es decir, no sé si podemos hablar de metamodelo, modelo de precisión. Sí, lo vamos a hablar, pero me parece que lo podemos hablar en los siguientes programas, porque primero lo tengo que estudiar además. Bueno, básicamente era eso, sencillamente había que hablar sobre algún tema, era el paso 1, 2, 3, y lo que hizo John fue colocarle el nombre a esos 3 pasos, a esos 4 pasos que se iban dando en la terapia. Después... Pero entonces, espera, la programación neurolingüística nace
como una disciplina aparte o ellos la empiezan a usar para algo en particular? En realidad, ellos lo que hacen es buscar tres pilares dentro de la psicología, ¿sí? Que uno fue el psicoanálisis, otro el conductismo y otro la terapia sistémica, ¿sí? No voy a hablar de esos temas porque yo particularmente no sé y realmente no los aplico. Yo aplico programación neurolingüística, que es el resumen de todas esas técnicas y lo hace más efectivo. Nada más que eso es. Ellos tomaron esos tres pilares y fueron buscando la excelencia en cada uno de los tres pilares que te acabo de nombrar. Bien, genial. Hay una anécdota de por qué la programación neurolingüística se llama programación neurolingüística y no tiene otro nombre. Que antes se llamaba Meta. Antes se llamaba Meta, cuando recién empezaron, el amigo Frank desaparecido en acción y Bandler le habían puesto como nombre Meta. Y resulta que cuando están terminando los primeros escritos entre John Grinder y Richard Bandler, lo hacen para presentarlo en un congreso de psicología. Y es lo que luego termina siendo la base del primer libro. Cuando están en el hotel, un día antes del congreso de psicología, los llaman por teléfono y le dicen en el congreso: sí, genial, está buenísimo lo que van a presentar y nos interesa, por eso lo van a presentar, etc. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner en el programa? ¿Cómo se llaman las técnicas estas que van a presentar para psicólogos ustedes? Entonces colgaron el teléfono y se miraron entre los dos, de esa forma que nos miramos a veces cuando no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, como cuando empezamos el programa de hoy. Entonces se miraron entre ellos y dijeron: a ver, vos sos programador, yo soy lingüista y estamos trabajando con la parte cerebral y le podemos poner neuro. Entonces, por eso es el nombre. Programación neurolingüística. Juntaron las dos disciplinas de los dos y la unieron en la parte cerebral. De hecho, cuando ellos unen esas tres palabritas, aparece un amigo que parece ser que a vos te gusta mucho, que se llama Milton Erickson. El amigo Milton. Exactamente. Ellos, bueno, para la gente que no lo conoce, Milton Erickson es el padre de la hipnosis. ¿Sí? Ellos... el padre de la hipnosis ericksoniana. Ericksoniana, exactamente. Ellos buscaron, ya tenían dos estructuras muy fuertes y sin embargo necesitaban accesar a la parte más importante que nosotros tenemos, que es la parte inconsciente, la mente inconsciente o el cerebro derecho. Como no tenían ni idea de cómo hacer, ellos empezaron a buscar la posibilidad de tener una entrevista con Milton Erickson. Llamaron muchas veces, intentaron buscarlo de muchas maneras, hasta que obviamente... Y siempre tenían una esposa que lo filtraba, no los dejaba llegar a Milton Erickson. No, esa historia no la sabía. Cuando llamaban por teléfono, la secretaria de Milton Erickson era la esposa de Milton Erickson. Y como Milton Erickson era muy, muy reconocido por sus terapias en ese momento, la secretaria filtraba absolutamente todos los chusmas, porque básicamente era lo que ellos iban a hacer, porque no estaban pidiendo ninguna sesión. Entonces, la esposa de Milton Erickson los filtraba. Hasta que un día llamaron por teléfono, ¿qué es lo que sucedió? Que es la parte que vos conocés. No la conozco. ¿No conocés? Cuando contesta tu maestro, claro. Cuando contesta Milton Erickson. ¿Cuántas veces se le escuchaste contar a tu maestro, a uno de tus maestros de PNL? ¿No me vas a decir que estás nerviosa? No, para nada. Está bien. No. Se me está pegando los nervios que vos tenías hace una hora atrás. Pero a mí se me pasaron, los agarré. Ya entiendo. Ya, nos vamos pasando los nervios. Bien. Para los oyentes, es la primera vez que salimos en radio, es nuestro primer programa de radio, así que necesariamente tenemos que filtrar nuestros nervios.
Bueno, la historia, ¿la seguís vos? ¿La sigo yo? La seguís vos. La estoy hablando yo solo. No, pero está muy interesante, así aprendo qué es la programación neurolingüística, desde la historia, Ok, además. Listo. Cuando lo llaman a... Bueno, después de que la esposa los filtró muchas veces, un día se juntan Bandler y Grinder y juntos hacen un llamado telefónico, uno de los tantos que le estaban haciendo a Milton Erickson, para solicitarle tener una entrevista con él. Pero esta vez la estrategia fue diferente. Antes de ese llamado se tomaron el trabajo de hacer lo que habían hecho con Virginia Satir y con Fritz Perls, que es escuchar audios de Milton Erickson. Al escuchar los audios se dieron cuenta de que Milton Erickson tenía una forma muy particular de hablar. Y esa forma particular de hablar que tenía Erickson, además vos la sabes imitar muy bien. Tiene que ver con que había tenido, 2 veces había tenido polio, ¿no? Sí. La había tenido de chico y la había tenido ya a los 20 y pico de años. Sí. Entonces quedó parapléjico y una parte de la cara no la podía mover. Entonces cuando lo llaman por teléfono y lo hacen con su tono, diciendo algo así como: hola, señor Erickson, somos Richard Bandler. En serio, Erickson hablaba así, fíjate los videos, te lo juro. Lo que pasa es que la risa que acabo de tener en este momento es porque les hago un marco de referencia, y es en la programación neurolingüística. Para nosotros copiar los patrones de excelencia de las personas, tenemos que realmente actuar como la persona. No nos interesa para qué hacen las cosas, sino que lo hacemos tal cual. Para las personas que posiblemente estén viendo por internet el programa, se van a dar cuenta que Marcelo adoptó la posición corporal que utilizaba Milton Erickson, porque además puso su mano izquierda sobre su cabeza, sobre el mentón sobre la mano izquierda. Eso fue lo que hicieron. Exactamente, eso fue lo que hice. Igual, vamos a un tema y seguimos después contando un poquito más de la historia. Bueno, entonces, Moni, ¿con qué estábamos? Porque yo escucho la música esta que me relaja, me tranquiliza y me olvido. ¿En qué estábamos? Claro, no, además empezás a colocar la voz hipnotizadora que utiliza para sus terapias y para hacer inducciones y para que la gente nos escuche cada lunes y esas cosas. Nos ibas a contar una historia de Milton Erickson cuando John Grinder y Bandler van y le hacen la primera visita. Uh-huh. Entonces, después del llamado este que tanta risa te causó, que además tuvo una característica muy interesante, que es que esta vez la esposa de Erickson no fue la que atendió, sino que fue Erickson, y cuando él se dio cuenta que estaban imitándolo, para él pensaba que lo estaban imitando, sin embargo se dio cuenta que estaban equiparando sus patrones de lenguaje, la forma que hablaba, no solo la voz, sino que además la forma en la que estaba hablando. Les dice que al día siguiente, inmediatamente por la mañana, vayan y tienen la primera entrevista. Entonces ellos le explican qué era lo que estaban haciendo y que querían aprender a modelarlo, aprender a comprender qué era lo que él estaba haciendo, ¿sí? Es decir, Grinder y Bandler ya se juntaron con Milton Erickson, y le piden aprender y modelarlo y comprender en forma técnica qué era lo que él estaba haciendo. La parte interesante es que Milton Erickson en realidad no sabía qué era lo que él hacía. Él lo hacía como terapeuta, con su sistema, su forma de hipnosis. Él lograba resultados impresionantes en tiempos también
que no se podían creer, al punto de que se cuenta la historia de que algunas terapias las hizo simplemente por teléfono, haciendo una sola pregunta al paciente. Entonces Ericsson los habilita y les deja que lo empiecen a modelar y empiezan a tener reuniones frecuentes. El tema era que ellos empiezan a ver cómo hace las cosas, empieza a escuchar las palabras que él usaba, y no podían creer, no lograban creer cómo tenía esa capacidad y ese potencial. Un día me vas a dar permiso para hablar mucho sobre Ericsson, que vos sabés que me gusta. El tema es que una de las veces que van a una de estas entrevistas, los hace pasar la secretaria, la esposa de Ericsson, al lugar donde Ericsson atendía, y se dicen entre ellos, vamos a jugarle una broma a Ericsson. Ericsson tenía en su consultorio todo altísimamente ordenado, cada cosa en su lugar, tenía un motivo por qué estaba donde estaba, etcétera, etcétera. Y ellos agarraron no me acuerdo si era un elefantito o un patito o algo que tenía en una de las repisas, y se la movieron del lugar escondiéndola al costado de una foto. La esconden en donde se veía, pero solamente se veía el perfil. Tienen la reunión, pasa, charlan de todo lo que tienen que charlar, y cuando se están por ir, Ericsson les dice, y por favor me vuelven a poner la figura donde corresponde que esté, porque yo no la moví, y si pensaron que no me había dado cuenta, bueno, pues sí, déjenla donde estaba. El déjenla donde estaba es porque Ericsson estaba en silla de ruedas, él no podía moverse. Hay un montón de anécdotas. O sea, sí. Hablo de Ericsson y me puedo poner un rato largo. Así que básicamente estas son algunas de las historias que hay dentro de la creación de la programación neurolingüística y sus inicios y cómo arranca. Ahora me gustaría, Moni, si podemos hacer un switch y salir de la historia y que me cuentes exactamente, con mucha precisión, para que la gente pueda ver, pueda oír y pueda sentir qué es la programación neurolingüística. Bueno, Marce, voy a parafrasear una definición que a vos te gusta mucho sobre... Antes de eso, ¿de dónde sos vos? ¿Vos sos argentina? Sí, tengo para decirles que estoy radicada hace 7 años en Argentina. Estoy terminando mis estudios de medicina y vivo feliz en Argentina, trabajando con un socio muy argentino. De hecho, Marce en la empresa es, aparte de ser Master Coach, también es el que hace las traducciones colombiano-argentino y argentino-colombiano. Exactamente. En realidad el programa lo iba a hacer ella sola, pero teníamos miedo de que no la entendieran, porque la verdad que colombiano-argentino, argentino-colombiano... Ya iremos hablando de las palabras, además, porque por lingüística va a ser muy interesante. De hecho, podremos hacer un programa sobre dichos argentinos y dichos colombianos, y lo que para mí literalmente significan sus dichos y para lo que ustedes podría significar los dichos colombianos. Bueno, y volviendo al tema de la PNL, a vos te gusta mucho una definición que es el estudio subjetivo. El estudio de la estructura subjetiva del ser humano. Que eso en español y en castellano, para que todos lo podamos entender, es la PNL lo que hace es estudiar cómo nuestros comportamientos y nuestros pensamientos están directamente relacionados y nos hacen sentir o bien o mal, y nos hacen actuar bien o mal. ¿En qué sentido bien o mal? No es lo mismo cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, qué lindo está el día, está soleado, el cielo está celeste, que por cierto me encanta el cielo de Buenos Aires, celeste, es hermosísimo.
Y me levanto con esa actitud, entonces mi corporalidad, bueno, Corporalidad. ya tendremos también temas para hablar sobre eso. Tenemos varias frases para que todos puedan repetir. Corporalidad. No va a ser depresiva, sino que va a ser una corporalidad feliz, relajada, donde vamos a estar motivados, nuestras palabras van a ser motivantes y vamos a salir a la calle de esa misma manera. Espera, ¿Sí? vos estás hablando de corporalidad de depresión, corporalidad de Claro. felicidad. Ya les voy a explicar, Marce. Lo que pasa es que vos sos muy acelerado y no me dejas terminar ninguna idea. Vale, está bien. Tengo para decirles que es así todo el tiempo, no es porque estemos en radio y nos hagan señas y eso, no, es porque es así todo el tiempo. Lo que nosotros trabajamos en cuanto a corporalidad Y lo interesante es que vos te enganchás. Porque Sí. fíjate que ibas a empezar a hablar sobre la corporalidad y estabas hablando de lo que es la programación neurolingüística. Claro, pero Marce, tiene que ver también. En realidad, cuando nosotros hablamos de esta corporalidad en programación neurolingüística, es que si nosotros pensamos en forma negativa, nuestro cuerpo va a actuar de forma negativa y nos vamos a sentir enojados, tristes, cansados o con bronca, como lo quieran llamar. Entonces era el ejemplo que colocaba hace un momento de muy buenos días, estoy feliz o me siento feliz, a decir hoy es lunes y es nuestro primer día de radio y no tenemos ni idea qué vamos a hablar y ahora Eso yo es qué verdad. hago. Eso es verdad. Bueno, pero supuestamente somos los master coach de efecto butterfly, así que Bueno, tenés razón. eso por programación neurolingüística lo podemos cambiar. Y eso es lo que hace la PNL, nos da un estudio y una estructura de seguir los patrones de excelencia, seguir el paso hacia la excelencia, seguir el camino hacia lo que nos hace bien y obtener resultados inmediatos y mantenerlos en el tiempo. Bien, genial. Entonces, vamos de nuevo. La programación neurolingüística es el estudio de la Estructura estructura subjetiva del ser humano. del ser humano. A ver, lo que quiero rescatar de esta definición y que es lo que más me gusta, tiene que ver con la palabra estructura subjetiva. Y voy a esto, uno de los pilares de la programación neurolingüística, me distraje con una pregunta de Graciela que es buenísima. Ahora dame 2 segundos, Graciela, y te contestamos. La estructura subjetiva es importante porque tiene que ver con uno de los pilares de la programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa el mapa no es el territorio? Que cada uno de nosotros construye una imagen de la realidad que es propia de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Tenés un ejemplo de eso? Rápido, antes de que vayamos al tema, o vamos al tema y lo damos después. Vamos al tema. Vamos al tema. Bien, estábamos hablando del concepto que el mapa no es el territorio. 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 A ver, Podemos hablar de las verdades absolutas. las verdades absolutas, como por ejemplo, Yo soy así y no voy a cambiar porque he sido toda la vida así. yo tengo sangre tana y soy calentón sí o sí, por mi sangre tana. Exactamente. El mapa no es el territorio, es eso. ¿Pero qué es? Porque no me queda claro. A mí tampoco. Buenísimo. El mapa no es el territorio, no hay verdades absolutas. Cada uno tiene una percepción de la vida y de la realidad de forma distinta, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos canales de comunicación, que ese tema no lo hemos tocado. Ya lo vamos a tocar. Tenemos unos cuantos programas por delante. ¿Qué días? ¿Los lunes? Los lunes, ¿A qué hora? 19 horas. Todos los lunes, 19 horas. Bien, buenísimo, divertidísimo. Exactamente. Me encanta sacarte del lugar. Sí, no, todo el tiempo. Bueno, el mapa no es el territorio, es respecto a
Es más, no dijimos quién habla sobre el mapa no es el territorio. Como me gusta la historia, me voy a Exactamente. encargar yo. Eso es un concepto que generó Gregory Bateson, y Gregory Bateson era... Antropólogo. Estaba yo, Para. La historia quedamos que era mía, los ejemplos son tuyos, no me vengas a pisar porque... Bueno, un antropólogo. ¿Y ahora? Y ahora Me no contaste la sé. historia, no puedo contar más nada. Y no sé. Listo. Vos sos Y el que- de las historias. y que en realidad los terminó ayudando mucho para ver cómo estos patrones lingüísticos que estaban estudiando Grinder y Bandler influían directamente en nuestro cerebro y cómo se manejaba y cuáles eran las partes del cerebro y cómo el cuerpo y de la persona también influía en sus estados, estados anímicos, formas de ser y todo ese tipo de cosas. Entonces, insisto, yo tengo sangre tana, me puedo calentar, y solamente porque tengo sangre tana, y eso no lo puedo cambiar. ¿Es así? No es así. Precisamente la programación neurolingüística, volvemos a la misma palabra, nos habla sobre patrones. Los patrones hacen que podamos modificar cualquier cosa que nosotros queramos. Para esto podemos hablar de fobias, podemos hablar de traumas, podemos hablar de baja autoestima, que esa era la pregunta. Esa es la pregunta de Graciela. Y podemos tomarlo para los últimos Entonces, minutitos del programa. dale. Acá está. Graciela nos preguntaba por el chat: cuando hay patrones de carencia y baja autoestima, ¿igual se puede ver con PNL? Definitivamente, si hay cosas que se puede hacer con la PNL es ver, y ya les vamos a explicar que además de ver también se puede escuchar y se pueden sentir los diferentes patrones que cada uno de nosotros hace. Para redondear el tema Sí. del mapa no es el territorio, justamente tiene que ver con esto que acaba de decir Marcelo, que es sobre el ver. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 canales de comunicación: visual, que podemos ver la realidad tal cual se muestra, podemos escuchar los sonidos de esa realidad y podemos sentir esa realidad. Todos tenemos los 3 canales, sin embargo, algunas personas tienen el auditivo más alto, otros el visual, otros el kinético. Particularmente, Marcelo y yo somos altamente auditivos. Pertenecemos solamente al 10% de la población mundial. O sea, somos un grupo selecto, estás diciendo. Exactamente. Porque una de las cosas que yo no sé si les aclaramos cuando empezamos el programa, que somos de los pocos genios que existen en el mundo. ¿Y eso con qué tiene que ver? No sé, no importa, pero somos genios igual. Ya les vamos a ir contando en los próximos programas cómo volverse en genios, así como Marcelo y yo. Bien, genial. Redondeemos con la pregunta de Graciela, que decía si se pueden trabajar los patrones de carencia y de autoestima con programación neurolingüística. La respuesta es sí, definitivamente sí. Además, nosotros, Efecto Butterfly, tenemos un seminario taller que dictamos, creo que en Buenos Aires lo vamos a dictar en mayo. Sí, En mayo se va a 4 y dictar, 5 de mayo. 4 y 5 de mayo, en donde trabajamos puntualmente temas de autoestima y de prosperidad, además de comunicación. Ya les vamos a ir ampliando la información, vamos a tener invitaciones gratuitas para los oyentes y ese tipo de cosas. 3 y 4 de mayo. 3 y 4 de mayo. Sí. Bien. Pero bueno, ya falta un buen tiempo, así que ya les iremos contando. Y sí, Graciela, la autoestima y los patrones de carencia se pueden trabajar, y además lo vamos a hacer también inclusive durante los siguientes programas nuestros. Vamos a hablar de los pensamientos de carencia, vamos a hablar de cómo potenciar nuestra autoestima, vamos a hablar más sobre la historia de la programación neurolingüística. Y vamos a utilizar un concepto que Marcelo y yo creamos hace poco, y que también lo ven en el seminario taller, y es formar equipo en nuestras 10 áreas de la vida. Que esas 10 áreas se las iremos contando para que puedan equilibrar, integrar y potenciar.
Bien, eso es lo que significa para nosotros equipo. Equilibrar, integrar y potenciar todas las áreas de nuestra vida. Estamos ya sobre el final del programa, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Algo más para agregar sobre qué es la PNL? La PNL es seguir patrones de excelencia y mantenerlos en el tiempo. Ahora, yo tengo una duda. Estos muchachos que escribieron tanto, hicieron tanto, estudiaron tanto, ¿inventaron algo? ¿O simplemente modelaron y estudiaron lo que es la vida misma y lo que es la excelencia? La modelaron y la siguen manteniendo en el tiempo. La programación neurolingüística sigue permanentemente en evolución y eso es algo que nos ayuda mucho a nosotros como coaches y además nos va a dar material para muchos programas porque sigue evolucionando permanentemente. Incluso hay técnicas de programación neurolingüística que algunos lo llaman tercera generación, otros lo llaman nuevo código. Tenemos un rato para ir charlando en los siguientes programas. Le voy a contestar a Jane, que pregunta si la excelencia en todo. Sí, Jane, la excelencia en todo. La programación neurolingüística modela y puede modelar la excelencia en todos los aspectos de la vida. Ya les iremos enseñando paso a paso cómo vamos a aprender a modelar. Nos pueden escribir, nos pueden decir qué quieren modelar, qué quieren aprender con la PNL, y nosotros vamos a ir en los programas diciendo pequeñas técnicas que puedan implementar en sus vidas, nada complicado, cosas muy sencillas. Y también Además, me gustaría ya invitarlos para el próximo programa y que en el próximo programa es muy probable que, si los operadores nos lo permiten, vamos a abrir el teléfono al aire y vamos a estar conversando con alguno de ustedes que tenga ganas de plantear alguna duda o inclusive probar alguna técnica muy cortita y muy rápida de programación neurolingüística para mejorar algún aspecto de su vida, y lo podemos hacer en el aire. Son de las cosas que vamos a ir haciendo durante los siguientes programas. Vamos a ir explicando, vamos a ir dando tips de cómo pueden mejorar su vida con la programación neurolingüística, e inclusive los vamos a ir ayudando en el aire. Y les queremos dejar también claro que la PNL es un estilo de vida y no es superación personal ni es motivacional de sí, vamos, ustedes pueden, adelante, y termina el programa y dicen, ok, ¿y ahora qué hago? Es eso lo que queremos dejar claro, que la PNL son pasos de excelencia. Bueno, y por hoy creo que ya vamos terminando. Quiero agradecer a toda la gente de la radio que nos recibió en este primer programa. Muchísimas gracias al operador por hacernos el aguante. Muchas gracias. Y a todos los que nos están acompañando, nos están enseñando cómo hacer radio. Y los esperamos en el próximo programa, el lunes que viene a las 19 horas. Y muchas gracias. Muchas nos gracias. esperamos el lunes 19 horas. Muchas gracias. Adiós. Bien.